Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Si acabas de llegar, me llamo Elena y aquí comparto mi pasión por el hogar. Pues aquí estamos un día más. ¿Qué os diría? Pues hemos estado con una alerta por fuertes vientos, por eso me veis ahora abriendo las ventanas, porque parece que lo peor ya ha pasado. Pero ha sido tremendísimo la ventolera que hemos tenido, árboles caídos. Bueno, preparemos el jardín guardando figuritas y macetas, pues ya siendo un poco previsores por el temporal que se avecinaba. Se habían suspendido las clases de universidad, de colegios y te aconsejaban pues evitar desplazamientos innecesarios. Y como ya lo peor ha pasado, pues yo voy a preparar el desayuno. Yo ya he hecho mi rutina básica y me vais a ver preparar un desayuno que es una pasada. Es un desayuno que necesita reposo. También tengo que ir a hacer la compra. O sea que voy a aprovechar el tiempo de que tiene que reposar el desayuno, pues voy a limpiar el vestidor. Luego voy a ir a hacer la compra, la colocaré, voy a limpiar luego pues lo que es la zona de paso, escaleras y distribuidor de habitaciones y voy a planchar. No voy a cocinar porque quiero dejarme por la mañana listas todas las tareas, porque por la tarde quiero pues editar este vídeo y tengo que ser realista con mi tiempo. Ya sabéis, no hay nada más gratificante para una ama de casa exigente que administrar bien el hogar, cuidar de nuestros hijos, asegurar que todos estén felices y sanos. Y si podemos crear rutinas sencillas para el hogar que pueden ayudar a optimizar el tiempo y reducir el estrés y brindarnos esa sensación de logro, pues ¿qué quieres que os diga? Que la vida pues es maravillosa. Pero antes de seguir a hablaros y deciros lo maravilloso que es todo, porque es que realmente lo es, nos complicamos nosotras demasiado la vida y nos empezamos a poner peros y lo vamos viendo todo negro y todo es mucho más sencillo y la vida pues es muy bonita. Pero bueno, dejando eso a un lado, os explico lo del vídeo. Estoy ordenando el vestidor. Antes de ponerme a limpiar, primero lo ordeno. Siempre cuando voy a realizar una tarea, o sea, voy a limpiar algo por zonas, un par de días antes, como que lo dejo un poco dejado de la mano de Dios, sería así, y me centro más en lo último que he limpiado porque así como limpiar por zonas es una rutina semanal, claro, dependiendo de lo grande que sea tu casa. La mía lo es y entonces pues tengo que hacerlo así, dividírmelo en días porque si no pues sería agotador para mí y se trata de que haciendo pues mis tareas pues me sienta bien y tenga tiempo pues para mis cosas. Y ya veis pues que he colocado alguna chaqueta, he sacado ropa de debajo de ahí, o sea que no soy tan rígida cuando me falta poco para hacer por zona esa semana esas estancias y ahí soy como más permisiva y me centro mucho más en mantener lo último que he limpiado. Así lo voy alargando un poquito a la semana o al fin de semana donde doy pues una repasadita más a todo. Pero bueno, que ahora me voy a poner a limpiar el vestidor. Por encima no voy a hacer cambio de armario, todavía no toca, pero sí es un sitio que al haber tejido pues se llena muchísimo de polvo.
de las estancias de casa es la más pequeña, pero la de trabajo queda. Pero sí he de decir una cosa, y perdonad la expresión, el puñetero cuando lo limpio es lo que más me luce de mi casa. Es una pasada. Me encanta limpiarlo por eso, porque lo transformo. Cada semana es, wow, qué pasada, oh, qué limpio. Mira, me gusta esa zona, hacerla. Y aquí me veis que me estoy sorprendiendo porque por el temporal habían anulado la recogida de basura. Y estoy viendo que el camión está subiendo para arriba y digo, uy, voy a sacarlo porque si no me tendría que esperar a la semana siguiente. Y no es el plan. Y voy a hacer un parón y sacar la basura. Y sí, soy presumida, muy presumida. Y me voy a llevar esa boina pues a la compra. Creo que me queda genial. Tengo 60 minutos mientras reposa el desayuno pues para limpiar esta habitación. He limpiado la ventana y las cortinas de madera. Los estantes también los voy a limpiar y lo que no voy a hacer es la parte de arriba del vestidor. Esa me la dejaré para la semana siguiente, que no haré la ventana. Así compenso y puedo pues mantener en el tiempo pues esta habitación pues lo más limpia posible. Y de verdad, cómo me luce. Es que me encanta limpiarla por eso, porque con poquito es una maravilla el cambio.
Esta semana también por zonas pues me toca pues hacer un extra en esta habitación, que es sacar todos los zapatos. Esto lo hago una semana sí, una semana no. Una semana pues lo saco todo como me estáis viendo y otra semana pues paso el plumero. Es una manera pues de mantenerlo limpio, no estará perfectísimo ni estará súper impecable, pero sí que es una manera realista pues de tener mi casa más o menos ordenada y tener tiempo para mí. Yo entiendo lo que es la gestión del hogar, pues que implica organizar, pues coordinar las tareas domésticas, pues para mantener un entorno limpio, ordenado y que sea funcional para mi familia. En esto pues incluyo pues limpiar, cocinar, elaborar un presupuesto pues para la comida, organizar horarios y lavar la ropa. Para mí eso sería pues una base bastante importante de mi trabajo. Pues la gestión del hogar sería mantener tus tareas del hogar que sean pues eficaces y que te ayuden a mantener pues tu día a día pues haciendo tu vida más llevadera y más agradable. Para mí eso sería pues, ya os digo que cuando empecé a entenderlo todo más así, cogérmelo como un trabajo, porque eres tu propia jefa. Seamos realistas, te tienes que rendir cuentas a ti y a veces nos exigimos demasiado o a veces somos demasiado permisivas. Se trata pues de que te sientas a gusto con lo que haces. ¿Qué beneficios pues me aporta a mí tener mis rutinas pues, de mantenimiento de mi casa, de mi familia, de mi hogar, pues de crear este ambiente tan maravilloso? Que se sientan a gusto todos los miembros de mi familia y yo la primera. Pues me reduce el estrés. Saber qué tengo que hacer y cuándo, pues a mí pues me reduce mucho esa ansiedad pues para poder llegar y lograrlo. Más tiempo libre, pues para lo que me vais a hacer ver ahora, que voy a preparar un desayuno increíble. Y creas pues un ambiente familiar, pues un hogar cuando está bien organizado, pues creas un ambiente positivo y acogedor, y ver que tu familia le gusta estar allí contigo y disfrutar estos momentos, pues para mí, pues como madre, yo creo, y como mujer, o como hermana, como hija, pues ¿qué quieres que os diga? Pues me hace sentirme muy llena y muy feliz. Pero bueno, vamos a lo que a mí me gusta muchísimo, que es la repostería. Estoy preparando el desayuno, estoy haciendo la lista de la compra, estoy preparando el menú y en esos espacios pues ya me veis que he puesto el molde de las muffins. No voy a hacer muffins, voy a hacer popovers. Ese va a ser el desayuno con chips de chocolate. Es un desayuno maravilloso, lo podéis hacer tanto en dulces como salado. Mi hijo lo quiere con chips de chocolate y lo voy a hacer con chips de chocolate. Es súper sencillo, es mezclar los ingredientes, se deja reposar, he metido el molde a calentar en el horno, he puesto mantequilla, que es lo que va a hacer que se dore, que sea crujiente y que suba para arriba en el molde. Hay un molde especial para ellos, pero yo no lo tengo y utilizo pues el de las muffins.
Esto es como el Dutch Baby, me vais a ver en primavera prepararlo mucho porque ya os digo que no es tan elaborado como hacer masas. Ya en primavera pues te apetece más estar tiempo en el exterior y entonces pues agilizo un poquito lo que es la repostería y hago cosas pues más así, más sencillas. Y ya os digo que esto es brutal. O sea, uf, me encanta. No lleva nada de azúcar y ya os digo, no os voy a hablar más de él porque me vais a ver prepararlos de muchas maneras. Es muy ligero, es que está tan rico y lo que más me gusta como el Dutch Baby es cómo huele fuera en el exterior. Hasta los vecinos me dicen, pero ¿qué cocinas? De lo bien que huele. Es una maravilla, huele como a dulce la mantequilla. ¿Qué os puedo decir? Que es una pasada, os lo recomiendo al 100%. Veis que me cuesta despegarlo un poquito, es porque he puesto el chocolate y sí que hay partes que se han quedado arriba, pero otras han bajado, que es lo que ha hecho que se quede un poquito enganchado. Pero si no le ponéis nada se despegan súper fácil. Hay que sacarlos muy rápido, pues para que siga manteniendo esa textura crujiente. Ahora me veréis como cuando los despego, o sea, lo abro, se va a ver hueco y es súper crujiente, es muy agradable. Yo le voy a poner mermelada, pero bueno, que se pueden poner muchas cosas, ¿eh? Os dejaré en descripción la receta para que la podáis hacer en casa. Me sorprendo cada vez que lo hago y siempre digo lo mismo, qué crujiente, pero es que es tan agradable. Y bueno, aquí ya voy a poner una colada, esto lo pongo a diario, sí que es verdad que lo había dejado de lado, pues por el temporal, pero como ya no hace tanto viento, pues me voy a poner, pues voy a dejar puesta una lavadora, me voy a ir a hacer la compra y así cuando vuelva pues tiendo y pondré otra y ya pues según la marcha. Esta semana hago la compra cada semana. Esta semana no me ha supuesto tanto económicamente porque tengo el congelador lleno de carne y pescado. O sea que he comprado pues 4 cosas que veía que me faltaban en la despensa y hay cosas pues que ya no tenía y otras pues que me gusta tener pues para cualquier imprevisto. Y por ejemplo, limones tengo en el árbol, tengo en la cesta, pero he cogido otra. Estaban a 1 euro, era una oferta y digo, esta semana pues prepararé algo pues con limones, a ver qué será. Ya se me ocurrirá algo, pero creo que el precio merecía la pena. Y sobre todo, lo más importante, ir con el estómago lleno a hacer la compra, porque así te evitas comprar cosas que no necesitas.
Y yo voy a seguir pues con la limpieza. Ya me veis que lo había dejado todo ahí, tal cual. O sea, no recogí nada porque tenía que seguir. Hoy vamos a comer potaje de garbanzos con chorizo, pero eso lo va a hacer mi marido. No lo voy a grabar porque quiero acabar esto y quiero pues tener pues la tarde libre. Y madre mía, qué maravilla haber tendido la ropa y en 1 hora y poco ya tenerlo todo seco. Esto que me veis aquí es lo que he bajado del tendedero. Es que mira, lo que más me gusta de cuando llega la primavera y el verano es lo rápido que se me seca la ropa y lo rápido que la coloco en su sitio y ya me quito ese peso de encima, porque quieras o no es algo que visualmente pues a mí personalmente me afecta y por eso me gusta pues mantenerlo al día, no dejarlo, ¿sabes? Es una cosa que hago mucho hincapié cada día. Y si hay algo que me guste muchísimo son las luces de sobremesa, porque crean ese ambiente cálido de hogar y me encanta eso, crear hogar. Y bueno, el vídeo va llegando a su fin y como siempre muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.